y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Un intento de genocidio, hermanos. Los judíos han tenido realmente varios a lo largo de la historia, y hay algunos más nuevos que ustedes ya conocen, no muy lejos en cuanto a años de historia. Pero sí, Satanás ha querido exterminar al pueblo judío precisamente por saber que de la descendencia de Abraham, como hablábamos al principio, vendría el Salvador. Entonces, tal es así que se procuró matar ya desde el corazón de Faraón endurecido, queriendo matar a todos los niños en Egipto, y pasando por estos intentos de genocidio al pueblo judío para destruirlos completamente. Siempre hay una obra de Satanás detrás para para cortar la descendencia judía. ¿Por qué de la descendencia judía venía el Salvador? Así había sido prometido, ¿verdad? Entonces no vamos a repasar todo lo que hemos visto hasta acá, solamente la idea en el final del capítulo 2, que decía que en aquellos días Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, ¿se acuerdan? Y se enojaron dos eunucos, Bigtán y Teres, y procuraban poner mano en el rey Asuero, querían matarlo, ¿cierto? Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo, y se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces se descubrió, se hizo la investigación. ¿Es cierto que estos dos eunucos quieren matar al rey Asuero? Se investiga y se determina, sí, es verdad. Entonces lo que hacen es, como todo rey tiene sus escribas, sus escribanos, que van anotando todo lo que pasa en el reino, los hechos, los acontecimientos. Entonces anotan, Bigtán y Teres quisieron matar al rey, Mardoqueo denunció el hecho, se halló cierto y fueron colgados, ¿no? Algo así, como un libro de memorias del reinado de Asuero. Todos los reyes lo tenían. Un poco eso es lo que nosotros leemos en los libros de los reyes, ¿no? En las escrituras. Muy reducido, muy... ahora, insisto, se cree, dicen los comentaristas, no dice la palabra de Dios, pero a mí me gusta darles estas ideas para que su mente vaya un poco más allá. No hay seguridad de esto, pero muchos creen que fue Amán el que hizo la investigación de la traición y finalmente colgó a los eunucos, ¿sí? Y esa pudiera ser la razón por la que ahora arranca el capítulo 3 con una exaltación de la persona de Amán, con que lo ponen ahí arriba sobre todos los príncipes, o sea que termina siendo, Amán termina siendo el segundo, luego del rey, el segundo al reino. Y toda la gente tenía que rendirle adoración, toda la gente tenía que arrodillarse y reverenciarlo, y como vimos, Mardoqueo no lo quería hacer. Ya vamos a estar haciéndonos una idea con la imagen en pantalla. Dice en el versículo 2: todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Era orden del rey que se arrodillen ante Amán. Pero esto ya lo vimos la semana pasada, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces vemos a los otros siervos también, vemos primero a Mardoqueo no queriendo arrodillarse ante nadie que no sea su Dios, no queriendo reverenciar a nadie más que a Dios, nadie más que el Señor merece nuestra reverencia. Pero también vemos a todos los demás observando la determinación de Mardoqueo en los versículos 3 y 4, a todos los otros siervos viendo, pero este no se arrodilla, bueno, vamos a acusarlo con Amán. Y a ver si por miedo al menos se arrodilla, se humilla y termina reverenciando. Y no había forma en que lo pudieran convencer y lo terminan denunciando a Amán, y Amán termina tramando un plan no solo contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos. ¿Por qué? Porque
probablemente ninguno de los otros judíos iba a hacer lo mismo. No solo Mardoqueo, los demás no lo iban a reverenciar. Pero hay algo más detrás de todo esto, más que un simple orgullo de Amán, que ahora lo vamos a ver. Para los chicos que están tomando nota, el punto número 1 es el plan de venganza. Niños que están tomando nota, bueno, capaz es un grande también, ¿no? Número 1, un plan de venganza. Les voy a poner otra imagen para que sus mentes vayan un poquito más allá. Amán, dice la palabra de Dios, se enoja, se llenó, no solo se enojó, dice se llenó de ira. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, estoy en el versículo 5. ¿Y qué dice en el final del versículo 5? Se llenó de ira. Se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. ¿Por qué? Porque ya le habían dicho, no, pero es judío. ¿Sabes qué pasa? Que es judío. Y los judíos son así. Entonces una cosa de los judíos. Vamos contra todos los judíos, entonces. Es interesante que dice que no solo se enojó, dice, se llenó de ira, le dio mucha bronca. Un gran enojo. El pecado del corazón de Amán era primeramente orgullo. El orgullo. Amán quería ser reverenciado. Amán quería ser reconocido ante los ojos de todos los demás, de todo el reino. Y no importaba a qué precio. Hay que matar gente porque no se quiere arrodillar. Todos se tienen que arrodillar. No se quieren arrodillar, pues que mueran. Pensando en el orgullo de Amán y todas las cosas que vamos a ver a continuación, que el orgullo desencadenó, porque todo lo que sucede a continuación, entre el capítulo 3, se desencadena a raíz de este pecado del corazón de Amán, que es el orgullo, y el orgullo, vamos a agarrarlo como el pecado que dio origen a todo esto de Amán, por cierto, es el pecado de Satanás. Por cierto, es el pecado que lo llevó a querer también la adoración, a querer que le rindan culto, a querer estar a la altura de Dios y a sentarse en el trono de Dios. Es el pecado de Satanás, el orgullo. Desencadena, primero, bueno, del orgullo pasa a la ira. Se llena de ira por causa de su orgullo. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no salen como el orgulloso las quiere, el corazón se llena de ira. Suele ser así. Después, apela al uso de la mentira para llevar a cabo su plan de venganza. Después añade algo de soborno. Y un soborno encubierto, porque él viene como que dice, y le ofrece una gran suma, 10.000 talentos de plata, le dice, te voy a dar al rey. Una vez que todo esté hecho, yo te voy a dar 10.000 talentos de plata para tu tesoro personal, les dice. Un poquito manipulando, mirá, que cuando terminemos de matar a todos los judíos, ¿de dónde iba a salir toda esa plata? ¿Saben los comentaristas? Los comentaristas dicen que esos 10.000 talentos en ese momento excedían aún a lo que era el tesoro de Asuero. ¿Saben? Miren qué cantidad. ¿Y saben por qué? Porque como recuerdan, cuando veíamos después de todas estas cosas, Asuero había ido en campaña, había ido a la guerra contra los griegos y había perdido. Entonces estaba en una situación económica complicada, más todo lo que se patinó en la fiesta, ¿no? Pero esa era otra cosa. Entonces dice, mirá, que cuando matemos a los judíos, yo te voy a pesar de todo lo que despojemos a los judíos, de los bienes que tienen, te voy a pesar 10.000 talentos de plata. Bueno, interesante. Y saben, aunque ahí en el versículo 11 dice, le respondió el rey, la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo, como que en primera instancia parece que Asuero no quiso recibir la plata de Amán. Bueno, hay versículos más adelante que nos dan a entender que sí la recibió. En el siguiente capítulo vemos que dice que Amán pesó el dinero. Luego en capítulo 7, versículo 4, no sé si está en pantalla, ellos dicen, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos. Quiere decir que hubo
embargo, que efectivamente sí, Asuero terminó recibiendo, por más que ahí se hizo el humilde y dijo, no, no sea para ti la plata. Finalmente la recibió porque le venía bien. Entonces fue un soborno. ¿Cómo pasa del orgullo a la ira, de la ira a la mentira, de la mentira al soborno? Y al final, ¿cómo produce este pecado también aún en el corazón de Asuero? En otro acto impulsivo y no habiendo aprendido de su último acto impulsivo que fue echar a su reina, a Basti. En otro acto impulsivo y sin meditarlo, se saca el anillo y le dice, tomá, haz lo que vos quieras. Es como firmar un cheque en blanco. Sacársela significaba literalmente darle la chequera y decir haz lo que quieras. Como cuando le das la tarjeta de crédito a tu esposa. No, mentira. ¿Cuál era el plan de Amán? Dice en el versículo 6. Tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Hay que matarlos a todos, dijo. La destrucción de todos los judíos del reino, no solamente de Mardoqueo. Y esto hubiera significado, hermanos, prácticamente el exterminio del pueblo de Israel. Dice en el versículo 7 que Amán echó suerte, miren, como muchos suelen hacer. Interesantemente, ¿no? ¿Qué hace un creyente antes de tomar decisiones? ¿O qué debería? Orar, consultar al Señor, al Dios de los planes, ¿no? ¿Qué hace un pagano antes de tomar decisiones? En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12, que es el mes de Adar. Esto quiere decir que 11 meses después, se lo voy a traducir en criollo, Amán echó suerte, de alguna manera, alguna cosa pagana hizo, no especificamos, no se lo especifica qué, pero hizo alguna cosa de suerte. Miró el horóscopo, consultó a su astrólogo de confianza, fue al tarotista, o todas esas cosas que hoy en día la gente hace. No creo que haya sido eso, pero de alguna manera él echó suerte porque él confiaba en la suerte en lo que sus dioses y los astros, ¿entienden? ¿Cuál es la mejor fecha para matarlos a todos? Y el Señor, que es el que determina la suerte, porque hay un Dios que está sentado en el trono del universo, que controla la tierra y controla los tiempos y controla los corazones y los acontecimientos. Amén. Él determinó, el Señor hizo que la suerte a Amán le caiga 11 meses después. Tiempo suficiente en el que también se iba a gestar la salvación, ¿no? A la destrucción que Amán estaba, ya les estoy spoileando al final. Todos han leído el libro entero. Entonces le presenta el plan al rey, y miren con qué astucia, y dijo Amán al rey Asuero en el versículo 8: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Una verdad. Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. ¿Era verdad o no era verdad? Era verdad, el pueblo judío era muy diferente. Y no guardan las leyes del rey. Eso era mentira. Dijo verdad, 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 mentira. Suele pasar, ¿verdad? El engaño funciona así. Un poco de mentira envuelto en verdad. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces comienza con una verdad. Mirá que hay un pueblo que está esparcido y distribuido. Ellos tienen leyes muy diferentes, eso es cierto, y ahí mete la mentira. ¿Sabes? Ellos no te respetan. Ellos no guardan tus leyes. Y eso no es la verdad. Sí es cierto que no se inclinaban y no reverenciaban, pero el pueblo judío no estaba en posición de rebeldía, o por lo menos la historia, ni la escritura, ni la historia revela eso. Estaban en sujeción a las leyes del rey.
Cuidado, hermanos, con usar esta técnica, es que una manipulación de la verdad por conveniencia delante del Señor es mentira. No se llama ni mentira blanca, ni no hay mentiras de diferentes colores. La mentira es mentira y la mentira es pecado. ¿Sí? Manipular la verdad también es mentir. Pero como les dije al principio, hay un problema más importante de fondo. ¿Tanta bronca le va a dar que un judío no lo reverencie? ¿O tan orgulloso va a ser? Hay un detalle que se lo menciona 2 veces y que es clave para que entendamos el porqué de la bronca, por así decirlo, de Amán. Primero dice en el versículo 1 que era Amán hijo de Amedata, que dice a continuación Agageo, o sea, descendiente de Agar. ¿Está bien? Luego en el versículo 10 dice: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Necesitamos recordar quién era Agag y por qué eran enemigos de los judíos. ¿Alguien se acuerda quién era Agag? Sí. ¿Ustedes recuerdan cuando, ya vamos a llegar en el estudio con el pastor Nico en 1 Samuel, falta muy poquito, de hecho creo que es el próximo capítulo, no, faltan 3 capítulos más, ya vamos a llegar en los jueves para ver cuando el Señor lo manda a Saúl, andá y destruir a los amalecitas y matarlos a todos, hombres, mujeres, al rey, a todos, y a todo su ganado también. ¿Y qué hace Saúl? Y dejó que no mató a todos. Primero lo dejó con vida a Agag. Lo dejó con vida a Agag, amalecita, enemigo del pueblo de Dios. Y probablemente algunos de su descendencia. También dejó con vida mucho del ganado, porque dijo: no, es para la adoración a Dios. Qué cosa, ¿no? El Señor quiere adoración a su manera, no a la manera que nosotros creemos que es buena. Amén. Y por eso estamos aprendiendo a adorar en estos días. Y claro, lo dejó vivo y probablemente a muchos de su descendencia. Sí, la palabra de Dios nos dice que después vino Samuel y lo terminó matando. El mismo Samuel con su propia mano mató a Agag. Pero Saúl no los exterminó a todos. De tal manera que años después llegas a tener a un Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo del pueblo de Dios. Consecuencia de una desobediencia de años antes, mirá. El pecado siempre tiene consecuencias, hermano. Siempre. Siempre, siempre. Eso lo encontramos, bueno, ahí Florencia lo puso. Espero que lo hayan ido leyendo en 1 Samuel capítulo 15. Entonces, ahora entendemos un poco la bronca de Amán con los judíos. Un Agageo, enemigo del pueblo judío, sí, aquellos que nos quisieron exterminar, ahora yo los voy a exterminar a ellos. Amán tiene un viejo rencor no resuelto con los judíos. Y Mardoqueo era solamente el representante del pueblo enemigo, ¿entienden? Un rencor que pasó de generación en generación, porque esta historia está ocurriendo aproximadamente más de 500 años después. Un rencor que pasó de generación en generación. Rencores que pasan. Pasan los años y los rencores quedan. ¿Verdad? Se forman raíces de amargura, dice el libro de Hebreos. Y la verdad es que no es extraño que un rey pagano como Asuero consienta en asesinar a miles de personas con tal de proteger su reino. Porque para ellos el reino no era todo, era su poder, era su nombre, su reputación. Tampoco es extraño, ni siquiera es extraño esto,
que una malecita esté dispuesto a destruir a toda una raza de personas por un viejo rencor. El corazón del hombre es así, rencoroso y vengativo. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, hermanos, tiene que ser extraño encontrar rencor en el corazón de un hijo de Dios. Amén. Tiene que ser extraño encontrar rencor en el corazón de un hijo de Dios. Es realmente vergonzoso que un hijo de Dios no tenga la capacidad de perdonar teniendo un padre que tanto lo perdonó. Miren qué tan grave o qué tantos problemas llegó a causar el rencor. Punto número 2. Para los niños, el primer grupo de personas afectadas. Dice en el versículo 13, fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar. Che, ¿no son todos sinónimos? No, destruyanlos, que los maten, que los exterminen. ¿Sí entienden el odio, no? ¿Sí entienden que acá hay un ensañamiento? Y qué interesante que el Señor haya inspirado que nos quede registrado así. Destruir, matar y exterminar. mucha bronca. Mucha bronca. A todos los judíos. Jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Y la pregunta es, ¿qué culpa tienen los niños? En el mes en el que echó y que todo esto suceda el día que cayó la suerte, ¿no? Porque así lo determinan los astros, el abuelo. No Alexis. ¿A quién vieron quebrantar la ley? La ley del rey, de no arrodillarse. A Mardoqueo. Y el resto de los judíos, digamos, no habían hecho nada contra Amán ni contra el rey. ¿Ustedes saben, hermanos, que el rencor daña a mucha gente? El rencor daña a la gente que te rodea. Dice la destrucción, se determinó la destrucción de todos los judíos del reino. Por el rencor de un hombre, por el mal que le hizo otro. Las consecuencias, miles de personas a riesgo de muerte. ¿Vos sabés que el rencor contra tu esposo, contra tu esposa, también daña a tus hijos? Quizá parejas ya separadas, divorciados, ¿no? Y mamá está enojada con papá y los chicos también se enojan con papá. O al revés, ¿no? Uno hablándole mal del otro. Y generando un rencor. Y más allá de que puedan tener razones reales, que verdaderamente la otra persona es una mala persona. Quizás es cierto. Pero ¿por qué sembrar ese rencor en el corazón de los niños? O un rencor contra tus padres que afecta a tus hermanos. O un rencor contra tu patrón que afecta el ambiente de trabajo. O un rencor contra Dios que afecta a tu familia. O un rencor contra un hermano en la fe que afecta a todo el cuerpo de Cristo. Entendamos la gravedad del rencor, hermanos. No te afecta solo a vos. Hace mucho daño a los que están a tu alrededor. Desde ya es una falta, porque el rencor es falta de perdón. Y nosotros como cristianos se nos ha dado la orden de perdonar. No solo les sugiero que perdonen. No, ustedes tienen que perdonar.
Porque si hay algo que caracteriza el evangelio que predicamos, es el perdón. Amén. Nosotros predicamos un evangelio de perdón. Y cuando decidimos no perdonar y guardar un rencor, estamos negando y aún ensuciando el evangelio que predicamos. ¿Con qué cara vamos a predicar un evangelio? Cristo te perdona. Y todos saben que vos no querés perdonar a tal o cual persona. ¿Sabe la gente que le tenés bronca, que le guardás rencor? ¿En serio me estás hablando de perdón? Si vos sos rencoroso. 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 Afecten a los que están a tu alrededor y, chicos, el punto 3, la segunda persona afectada es la que tiene el rencor. La Biblia, no sé si están de acuerdo conmigo, pero lo describe a Amán como un hombre amargado. Y cuando seguís hablando sobre, cuando seguís leyendo sobre Amán, ves que se enojaba porque no le rendía, se enojaba porque quería tener más poder, se enojaba porque quería tener mayores bienes, se enojaba porque llegaba a su casa y dice: tengo todo el poder, todos me reverencian, el rey, soy el favorito del rey, pero de nada me sirve cuando lo veo a este Mardoqueo parado y no se quiere. Amargado. Voy a hacer una horca y lo voy a colgar. Amargado. Y no solo a él, los voy a matar a todos. Había necesidad, el más poderoso del reino después del rey. Algo te faltaba la honra, te faltaba el poder, te faltaba la riqueza. Amargado. La persona amargada es así. La persona amargada no está de acuerdo nunca con nada. Nunca se satisface con los bienes, nunca se satisface con las relaciones, nunca está contento. Siempre hay un pero, siempre hay un porqué. Una raíz de amargura. La Biblia lo describe como una raíz. ¿Y cómo se extienden las raíces? Se agarran. ¿Tuviste que limpiar caños llenos de raíces alguna vez en tu casa? Bueno, así se extiende la amargura. Y más, se extiende de tal manera que a veces están enraizadas plantas con plantas. Y llegan las raíces a agarrar otras plantas. ¿Han escuchado esta frase sobre la amargura? Que dice que es como un ácido que daña más al recipiente que lo contiene que al objeto sobre el cual es vertido. Guardar amargura o tener resentimiento en tu corazón o falta de perdón destruye tu testimonio. Porque la persona con rencor, fíjense a Amán, no mide sus actos. La persona con rencor no mide consecuencias, no mide sus palabras. La persona con rencor solo lastima, solo critica. El rencor afecta, hermano, gravemente tus actitudes en general. Se extiende la raíz de amargura. Te quita el gozo. No te permite vivir esa vida que Cristo vino a darte. Esa vida abundante que Jesús dijo que te viene a dar. Yo les vengo a dar una vida en abundancia, dice el Señor, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, que la vivan y la disfruten. Pero la amargura no te permite disfrutarla. Entonces afecta tus relaciones con otra gente y por sobre todo afecta tu relación con Dios. Marquen ahí en Esther y acompáñenme a Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18. Mateo 18, leemos desde el 21 en adelante. Siempre
Pienso en Pedro cada vez que leo este texto, porque entonces dice en el versículo 21, se le acercó Pedro a Jesús, ¿no? Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y yo, ¿sabes? Me lo imagino a Pedro viniendo como, esperando que Jesús le diga, wow, Pedro, qué perdonador que sos. ¿Cuántas veces me la pueden hacer? Y yo, mirá que estoy a como 7 veces puedo perdonar, Señor. Y yo me lo imagino como, wow, qué perdonador Pedro. Y la respuesta del Señor fue que Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y la respuesta no era que Jesús le estaba diciendo que al 490 perdonale y a la 491 se la partís. Cuando Jesús le dice 70 veces 7, le está diciendo vos tenés que perdonar todas las veces que sea necesario. ¿Y cuántas veces es necesario? Pues siempre. Siempre, siempre hay que perdonar. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y qué interesante, porque pero en este momento me acabo de dar cuenta que es la misma cantidad que Amán le quería empezar al rey. No me había dado cuenta de ese detalle, lo acabo de encontrar ahora. Sí, no hay cantidad de dinero que pueda llenar un vacío. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto equivalía, hermanos, a años de trabajo. Sueldos y sueldos y sueldos. Es una deuda impagable. 2 o 3 vidas necesitaba para terminar de pagar esos 10.000 talentos. Y el Señor dijo a aquel siervo movido misericordia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo perdonaré todo. Y el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto es un denario? El jornal de un día de trabajo. ¿Cuántos son 100 denarios? Aproximadamente 3 sueldos. Un poquito más, ¿no? Sueldo de 3 meses. ¿Era pagable? Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Toda aquella deuda te perdoné, dice el Señor. Me blasfemaste, deshonraste mi nombre, me negaste. Estaba condenado eternamente a la perdición lejos de mí, dice el Señor. No había manera en que pudieras pagar la deuda que tenías conmigo, dice Dios, por causa de tu pecado. Yo cubrí tu deuda, yo te perdoné, dice el Señor. Toda aquella deuda te perdoné. ¿No podés perdonar a un consiervo? ¿No podés perdonar? Termino con este versículo, Efesios 4:30. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fruto del Espíritu Santo es la benignidad. Falta de perdón es no andar en el Espíritu, sino en la carne. Falta de perdón es falta de misericordia. Falta de perdón es olvidar cuánto vos has sido perdonado.
¿De cuánto ha sido perdonado? ¿Cómo tenéis que perdonar? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y yo sé que en muchos casos no es fácil, hermano, porque quizás te lastimaron mucho. Cada uno sabe. Yo creo que estoy hablando con personas que todos en algún momento guardaron algún rencor contra alguien. O tal vez en este momento tenemos un rencor contra alguien. No podés perdonar. Es re difícil. Hay muchas definiciones de lo que es el perdón. Pero aplicado a la vida de Amán, yo te quiero decir esta definición de perdón. Es renunciar a tu derecho de venganza. Primeramente decir, decido que no voy a hacer nada contra esa persona. Decido bajar las armas. Estoy a la defensiva y estoy a punto de atacar. Depongo mis armas. Una persona que guarda rencor es como, insisto, hermanos, estoy hablando con gente que lo ha pasado. Yo sé que en algún momento le guardaste rencor a alguien, porque todos batallamos contra este pecado. Como un jardinero que corta la mala hierba con una cortadora de césped. ¿Qué haces con la mala hierba? ¿Sirve que la cortes con una cortadora de césped? ¿Qué tenés que hacer? Arrancarla. ¿Qué pasa si la cortás con la cortadora de césped? Mirá, va a volver a salir. ¿Sabes por qué? Porque está arraigado. Por eso la palabra de Dios habla de raíces de amargura que contaminan. Está arraigado en el corazón. Y vos podés tratar de poner buena cara, y podés tratar de ser amable con la persona que le tenés bronca, y podés tratar, pero la raíz de amargura sigue ahí. Y tarde o temprano va a volver a crecer. Necesitamos que el Señor en su gracia nos ayude a mostrar gracia. Porque si el perdón que recibimos nosotros es de gracia, no lo merecíamos, no lo pagamos, no había nada que pudiéramos hacer para ganarlo. Pero de hecho era una deuda impagable. La recibimos de gracia. Que el Señor nos ayude a manifestar esa gracia en nuestros corazones. Y ay, hermanos, se necesita tanta fortaleza espiritual. ¿Cómo se fortalece un cristiano? Con esto. Señor, ayúdame. Señor, tengo una raíz de amargura en mi corazón. Señor, no puedo perdonar. Señor, me hicieron mucho daño. Señor, me lastimaron mucho. Perdóname. Perdóname a mí por este pecado y ayúdame a perdonar. Capaz no estás buscando venganza. No andás ahí a ver qué le hago, este me las va a pagar. Pero sí el rencor está ahí. Está ahí el rencor. Y te duele. Y yo te lo voy a hacer doler más, porque además de que te duela, te tengo que decir que es pecado. Y vos vas a ser más perjudicado que nadie. Así que te pido en el nombre del Señor que si hay rencor en tu corazón, lo perdones. Le pidas al Señor que te ayude. Y tal vez no va a ser de un día para el otro, tal vez va a ser un proceso, tal vez te va a costar, tal vez va a ser una lucha de cada día, pero lucha. Yo decido perdonar con ayuda del Señor. Y que el Señor me fortalezca para que en mí se manifieste el fruto del Espíritu y no lo que es fruto del rencor. Amén. Y si todavía no has puesto
puesto tu fe en Cristo, capaz no has recibido primero vos el perdón que proviene de Dios. Es el perdón de esa deuda impagable. ¿Me ayudan, hermanos, con la música? Yo te quiero invitar en esta mañana, en el nombre de Cristo. Él te dice, yo te perdono. Yo te perdono. Yo pago tu deuda, te dice. Yo pago tu deuda. Dice la palabra de Dios, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo corazón, en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Se cree con el corazón, pero se confiesa con la boca. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Él era santo, era inocente. Yo creo que a pesar de ser inocente, Él fue clavado, cargando sobre sí, como dice la Escritura, mi pecado. Yo creo que el Padre castigó mi pecado en la persona del Hijo. Y ahora yo puedo tener perdón. Padre, si hay alguien en esta mañana que todavía no ha recibido el perdón de tus pecados, el perdón de los pecados, de sus pecados y la salvación de su alma, yo te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo alumbre esos ojos, le dé vida, traiga de las tinieblas a la luz, a tu luz admirable, de la muerte del pecado a la vida que hay en Cristo, Señor, que tu Espíritu Santo haga ese milagro en ese corazón en esta mañana, de tal manera que el pecador te confiese, Señor y Salvador, de tal manera que el pecador proclame con su boca, Jesús es el Señor, Jesús vive y reina, y así ese corazón pueda ser limpio, perdonado de sus pecados. Los rencores de nuestros corazones, Señor, que guardamos, que nos destruyen, que nos amargan, que también afectan a nuestro entorno, que afectan a nuestra iglesia, a nuestra familia, al trabajo, donde nos movemos, Señor, por causa de la amargura que el rencor nos causa, Señor. Necesitamos ser limpios de ese pecado. Te pedimos que nos limpies, Señor. Queremos ser limpios. Que nos limpies con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, Señor, confesamos que somos rencorosos. Y te pedimos que nos limpies.